8 señales de que el Espíritu Santo está tratando de decirte algo. Escucha en silencio. ¿Alguna vez sentiste una pausa que no pediste? Como si, de pronto, el alma se detuviera, mientras todo a tu alrededor seguía corriendo. No fue cansancio, no fue distracción, fue otra cosa. Un silencio diferente, una brisa leve que atravesó tu mente sin avisar, dejando preguntas sin respuesta. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué ahora? Tal vez no era algo, tal vez era alguien, tal vez era el Espíritu Santo. Muchos esperan que Dios hable con un trueno, con señales visibles, con palabras escritas en el cielo, pero quien conoce su voz sabe que muchas veces susurra. Y ese susurro no busca los oídos, busca el corazón. Es un murmullo que corta el ruido, una inquietud que no se puede explicar, un llamado que solo se entiende cuando te detienes y escuchas. Este video no es un contenido más, es un encuentro, una conversación sagrada contigo, que estás sintiendo cosas que no comprendes, que has vivido pausas internas que nadie más notó, que te has sentido movido por algo invisible y no supiste cómo nombrarlo. No estás loco. No estás solo, no estás perdido, estás siendo visitado y quizás no lo sabías. Hay señales que el Espíritu Santo envía no con palabras, sino con experiencias, con sensaciones, con interrupciones suaves que lo transforman todo desde adentro. Pero si no haces silencio, si no prestas atención, esas señales se pierden entre el caos del mundo y la velocidad de la mente. Por eso estás aquí, porque ha llegado el momento de reconocerlas, de responder y sobre todo de abrir el alma para que Dios te hable sin que tengas que entender todo primero. Este mensaje no viene a darte fórmulas, ni reglas, ni respuestas perfectas. Viene a ofrecerte algo más profundo. Discernimiento. Viene a ayudarte a ver que hay movimientos internos que no nacen de ti, sino de un espíritu que conoce tu nombre, tu historia y tu propósito, incluso en los días en que tú mismo lo olvidaste. Hoy vas a descubrir 14 señales que el Espíritu Santo está usando para decirte algo. Señales que tal vez ya viviste, que tal vez estás viviendo ahora mismo. Algunas de ellas te parecerán pequeñas, otras tan intensas que será imposible ignorarlas. Pero todas tienen un solo propósito: llevarte de vuelta a la voz que te formó, a la presencia que te espera en el silencio, a la dirección que solo el cielo puede dar. Haz una pausa ahora, respira, cierra los ojos por un instante si puedes. No te apresures, no intentes entenderlo todo ya. Solo deja que algo más profundo que tus pensamientos te atraviese, porque a veces el Espíritu Santo no habla con frases, habla con momentos, con atmósferas, con suspiros que despiertan lo que habías adormecido. Y si decides quedarte conmigo en este camino, te prometo algo: no será solo un video, será un viaje interior, una conversación divina, un despertar silencioso, porque a veces la mayor palabra que Dios quiere decirte comienza cuando tú eliges callar. El susurro que corta el ruido. Hay momentos en los que todo parece normal. El día avanza, las rutinas siguen, los sonidos de siempre llenan el ambiente. Pero de repente, algo sucede. No afuera, adentro. Una interrupción invisible, una pausa inesperada en tu alma. Es como si alguien apagara el volumen de tu mundo interno por un instante. Y aunque todo a tu alrededor sigue igual, tú sabes que algo cambió. ¿Qué fue eso? Es el susurro del Espíritu Santo. No llega con estruendo, no rompe puertas, no impone. El Espíritu no grita porque no necesita hacerlo. Él no compite con el ruido, Él lo corta. Ese susurro puede llegar mientras lavas los platos, manejas en silencio o miras al techo en la madrugada sin poder dormir. Puede presentarse como una frase que interrumpe tu pensamiento, una calma repentina en medio del estrés.
o una sensación extraña de que algo o alguien está tratando de acercarse a ti. Pero no es solo un sentimiento, es una presencia, suave, santa, persistente. Y si no estás atento, pasa desapercibida, porque el Espíritu habla distinto a como el mundo te enseñó a escuchar. Él no busca tu lógica, busca tu disposición. Muchas veces, ese susurro se confunde con una simple intuición, como cuando estás por tomar una decisión y algo en ti dice, espera, o cuando vas a hablar pero una voz dentro susurra, calla, o cuando te sientes vacío sin explicación, y ese vacío no se llena con entretenimiento ni con compañía, solo con presencia. Cuando el Espíritu Santo te susurra, no busca informarte, busca transformarte. No te da órdenes frías, te invita con ternura, te toca el alma con una suavidad que no puedes explicar, pero tampoco ignorar. Es como si el cielo respirara dentro de ti y tu corazón comenzara a entender un idioma que no aprendiste, pero que reconoces. ¿Has sentido ese susurro últimamente? ¿Lo sentiste alguna vez y lo ignoraste pensando que era solo tu imaginación? Quizás el Espíritu ya ha intentado hablar contigo muchas veces, pero el ruido de tus pensamientos, tus miedos o tu ansiedad lo ahogaron. Por eso, Él corta el ruido, no siempre para darte una respuesta, a veces solo para recordarte que está contigo, que no estás solo, que hay algo más grande que tu confusión que está llamando tu atención. Cuando te detienes y reconoces ese susurro, algo comienza a cambiar, no afuera, en tu interior. Tu espíritu se vuelve más receptivo, tu mente se calma, tu alma comienza a sanar, porque escuchar al Espíritu no es una tarea, es un descanso, es un regreso a casa, es una rendición silenciosa a una voz que no te exige, pero te transforma. Hoy, tal vez, ese susurro ya comenzó. Tal vez no lo reconociste hasta ahora, pero si estás escuchando estas palabras, no es casualidad, es una invitación. Haz silencio, no afuera, adentro. Porque si aprendes a reconocer ese susurro, aprenderás a caminar con Dios incluso cuando no entiendas el camino. La sensación de haber sido despertado sin razón aparente. Te despiertas en medio de la noche. No hubo un ruido, no fue una pesadilla, no hubo sobresalto. Solo abriste los ojos y algo se movió dentro de ti. Miras el reloj. Son las 3, 4, quizás 5 de la madrugada. Todo está oscuro, todo está en silencio, pero dentro de ti algo está despierto. Y no sabes por qué. Ese tipo de despertar no es biológico, no es ansiedad, no es casualidad, es espiritual. Es un código invisible del cielo que muchas veces no entendemos, pero que el alma percibe. El Espíritu Santo tiene sus propios horarios y muchas veces elige visitarte cuando todo alrededor está dormido, para que puedas escucharlo sin distracciones, porque en la madrugada el alma es más honesta y el silencio más profundo. Es en esos momentos cuando tu espíritu empieza a percibir algo que tu mente no puede explicar, una urgencia sin dirección, una presencia sin forma, un llamado que no se dice con palabras, pero se siente con todo el cuerpo. Tal vez piensas que solo te desvelaste, pero en realidad fuiste despertado. Dios no siempre te llama con una orden directa. A veces lo hace con una inquietud en la madrugada, como quien toca suavemente la puerta de tu habitación interior diciendo, ¿estás listo para escucharme ahora? Porque muchas veces es ahí, en la madrugada, donde los cielos están más abiertos y tu corazón más disponible. Puede ser que te hayas despertado con un nombre en la mente, o con un sentimiento de culpa, o con un fuego en el pecho, o con una paz extraña. No lo ignores. Observa, anota. Quédate quieto por un momento. A veces, el despertar no es para que hagas algo.
Es para que reconozcas que el Espíritu está haciendo algo en ti. También puede suceder que, después de días de lucha espiritual, Dios use la madrugada como un espacio de sanidad, para llorar lo que no has podido soltar, para orar sin palabras, para dejarte sentir que no estás cargando solo eso que llevas por dentro. Porque cuando todos duermen, Dios te encuentra sin máscaras. Este tipo de despertares no se repiten siempre, pero cuando ocurren, marcan, te transforman, te abren un espacio sagrado donde el Espíritu Santo puede trabajar en ti sin interrupciones. Por eso, la próxima vez que te despiertes sin razón aparente, no te enojes, no te desesperes, haz silencio, pon tu mano sobre el pecho, cierra los ojos y susurra: habla, Señor, tu siervo escucha. Es posible que no recibas una visión, ni una respuesta clara, pero algo será depositado en tu espíritu, y cuando amanezca, no serás el mismo. El peso sagrado que no se puede ignorar. Hay días en los que el cuerpo se siente pesado, pero no por falta de sueño. Es el alma la que pesa, como si algo invisible te estuviera oprimiendo el pecho, envolviendo los pensamientos, interrumpiendo la rutina. No hay una causa clara, no estás enfermo, no estás triste, pero hay un peso, un silencio interior que se siente más denso que el cansancio físico, y no se va. Ese tipo de peso no siempre es depresión, no es angustia común, no es estrés, es algo más profundo, es un peso sagrado. Es el Espíritu Santo tocando las fibras más sensibles de tu ser para llamar tu atención. Porque cuando no escuchas con palabras, Él habla con cargas. Y cuando no respondes a las señales suaves, Él permite que el alma se sienta sacudida desde dentro. Este peso espiritual puede manifestarse como una culpa que no sabes de dónde viene, como una urgencia de pedir perdón aunque nadie te lo haya exigido, como una tristeza sin explicación que te obliga a mirar hacia adentro. No es castigo, es dirección. Es como si Dios mismo estuviera sujetando tu espíritu, impidiéndote avanzar hasta que entiendas lo que necesitas soltar. Hay cosas que solo el peso del Espíritu puede revelar. Pecados que no has confesado, llamados que has ignorado, heridas que has enterrado. Ese peso no es para destruirte, es para quebrarte en el lugar correcto. Porque hay verdades que solo se entienden en el momento exacto en que ya no puedes con tu propia carga y levantas los ojos buscando ayuda. Cuando el Espíritu Santo te pesa, no te está alejando, te está atrayendo, te está preparando para algo, está purificando el alma, ajustando tu dirección, aflojando lo que ya no sirve, empujándote a la rendición. Y aunque al principio incomoda, transforma. Porque ese peso es una bendición disfrazada, una alerta divina, un empujón hacia lo eterno. Lo más peligroso no es sentir ese peso, es acostumbrarte a él y no hacerle caso. Es endurecer el corazón y seguir como si nada. Pero si hoy estás sintiendo eso, si sabes que hay algo que no te deja en paz, no lo apagues, no lo ignores, no lo racionalices. Es el Espíritu tratando de decirte: detente, escucha, obedece. Hay lágrimas que brotan sin que sepas por qué. Hay suspiros que salen del alma sin explicación. Hay silencios que no se rompen con música sino con oración. Es ahí donde el peso del Espíritu encuentra propósito, donde la carga se convierte en clamor, donde el alma se rinde y Dios comienza a hablar. La interrupción de los planes humanos. Hiciste todo bien, organizaste tus pasos, seguiste el plan, diste lo mejor de ti. Las puertas estaban alineadas, todo parecía indicar que ese era el camino. Pero sin previo aviso, algo se rompió, algo se detuvo. Lo que estaba por suceder simplemente no sucedió. Y te quedaste con el corazón en la mano preguntando: ¿por qué, Dios? Lo que muchos llaman fracaso, en lo espiritual muchas veces es intervención.
El Espíritu Santo no interrumpe para castigar, interrumpe para proteger, para redirigir, para evitar que pongas tu energía, tu esperanza y tu tiempo en algo que no es parte de lo eterno. Porque tus planes pueden ser buenos, pero no siempre son los correctos. Y Dios no bendice lo que te aleja de Él, aunque parezca que te acerca al éxito. Hay interrupciones que duelen, como relaciones que terminan sin explicación, oportunidades que se esfuman, respuestas que no llegan, contratos que no se firman, sueños que se enfrían. Pero cuando el Espíritu Santo irrumpe en tu camino, lo hace con amor, aunque a veces ese amor se disfraza de desilusión. No todo lo que se cierra es un no, a veces es un espera, a veces es un no ahora, y otras veces es un yo tengo algo mejor. Dios no está comprometido con tus metas, está comprometido con tu propósito. Y si para preservar tu llamado tiene que desarmar tus planes, lo hará, porque Él ve más allá. Él conoce lo que tú no sabes. Él ve las intenciones ocultas, los peligros que aún no llegaron, las consecuencias que aún no entiendes. Lo que tú llamas pérdida, muchas veces es preservación. Tal vez hoy estás en ese punto, mirando un proyecto caído, una puerta cerrada, una relación que se fue, una decisión que no se dio, y estás tentado a culparte, a preguntarte si hiciste algo mal. Pero detente, respira, pregunta con humildad: Espíritu Santo, ¿fuiste tú quien interrumpió esto? Porque si fue Él, entonces no hay error. Hay propósito, hay cuidado, hay sabiduría. La interrupción del Espíritu nunca es al azar. Es una invitación a confiar más, a soltar el control, a dejar que el cielo tome el timón. Y aunque no siempre te dará todas las explicaciones, siempre te dará paz cuando decides obedecer sin entender. Hoy, si estás frente a una pausa forzada, una cancelación inesperada, una temporada de espera que no pediste, no te desesperes. Tal vez no es el enemigo atacando. Tal vez es Dios rescatándote de algo que tú aún no puedes ver. La atracción inexplicable hacia lo espiritual. Últimamente te sientes diferente. No puedes explicarlo con claridad, pero lo sientes. Algo te empuja a buscar a Dios, a orar más, a entender lo que antes ignorabas, a volver a escuchar mensajes que antes te dejaban indiferente. Ya no te sacia lo superficial, te atrae lo invisible, te llama a lo eterno, y no sabes por qué. Esta atracción no nace de ti, no es una fase emocional, no es una moda pasajera. Es el Espíritu Santo jalando suavemente las cuerdas de tu alma, porque cuando Dios quiere hablarte, no siempre lo hace con palabras. A veces lo hace despertando un hambre nueva dentro de ti, una sed que nada en este mundo puede saciar. Es posible que en medio de tu rutina de pronto sientas el deseo de abrir la Biblia, de estar solo, de orar sin saber qué decir. Y aunque no entiendes lo que está pasando, sientes paz al hacerlo. Esa paz no es emocional, es espiritual. Es la evidencia de que estás siendo guiado, atraído, visitado. Porque nadie busca a Dios por iniciativa propia. Es el Espíritu quien da el primer paso. Tal vez empiezas a llorar sin razón clara mientras escuchas una adoración. O sientes un temblor interno cuando alguien habla de la presencia de Dios. Tal vez te invade un deseo de arrepentimiento, de comenzar de nuevo, de limpiar tu alma. Eso no lo provoca el pensamiento positivo. Lo provoca el Espíritu Santo cuando está preparando tu corazón para una conversación íntima con Él. Y lo más impresionante es que esta atracción puede surgir justo cuando estás rodeado de cosas que antes te distraían, placeres, logros, entretenimiento. Pero nada de eso logra llenar el vacío que sientes ahora, porque cuando el Espíritu te llama, todo lo demás pierde color, porque tu alma empieza a reconocer su origen. No ignores esa atracción, no la racionalices, no la enfríes con ocupaciones. Es una invitación divina a un nivel más profundo de fe,
a un encuentro que transformará tu manera de sentir, de pensar y de vivir. Esa atracción es un preludio a algo nuevo que está por nacer en ti, una preparación silenciosa para lo que Dios quiere revelarte. Si estás sintiendo ese deseo reciente de volver a lo espiritual, aunque no sepas cómo, aunque te sientas indigno, aunque no entiendas el por qué, responde. Es el Espíritu diciendo: ven, estoy aquí, no vengo a juzgarte, vengo a sanar, a hablar, a transformar. El momento no es mañana, es ahora, porque cuando el Espíritu empieza a atraer, es porque ya está listo para encontrarse contigo. La voz de la conciencia que sube de volumen. Antes lo hacías sin pensar. Decías ciertas palabras, tomabas ciertas decisiones, cruzabas ciertos límites y no sentías nada. Pero ahora algo ha cambiado. Ya no puedes actuar igual, ya no puedes ignorarlo. Sientes un nudo en el alma cuando repites viejos hábitos. Sientes un ruido interno cuando finges que todo está bien, una incomodidad silenciosa que te acompaña en lo oculto. Esa voz que antes susurraba, ahora grita. Esa voz no es culpa humana, es la conciencia espiritual siendo despertada por el Espíritu Santo. Porque cuando Él comienza a obrar en ti, lo primero que hace no es transformarte por fuera, sino sacudirte por dentro. Y muchas veces lo hace amplificando esa voz interna que por años habías silenciado con excusas, con distracciones, con justificaciones. No es que te estés volviendo más sensible, es que Dios está afinando tu discernimiento. Lo que antes tolerabas, ahora lo confrontas. Lo que antes justificabas, ahora te pesa. Lo que antes hacías sin culpa, ahora te incomoda profundamente. Es como si tu alma comenzara a ver con ojos nuevos. Y en esa claridad, el Espíritu te muestra no solo el error, sino también la puerta de salida. Esta voz no te acusa como el enemigo, te convence, te redirige, no te hunde en vergüenza, te empuja a la restauración. Es la diferencia entre la culpa que paraliza y la corrección que transforma. Porque el Espíritu Santo no quiere condenarte, quiere despertarte, mostrarte que vivir con un alma limpia no es una carga, sino una libertad. Y esa libertad comienza cuando decides escuchar esa voz en lugar de callarla. Tal vez estás en esa lucha ahora, en ese punto donde sabes que algo está mal, pero no quieres soltarlo, porque has convivido con esa actitud, con ese pecado, con ese autoengaño durante tanto tiempo que ya forma parte de tu identidad. Pero el Espíritu no dejará de hablarte, porque Él no te quiere adaptado a la oscuridad, sino despierto en la luz. Y cuanto más te resistas, más fuerte será esa incomodidad. No porque Dios quiera castigarte, sino porque te ama demasiado como para dejarte vivir lejos de tu propósito. Él sabe que no naciste para esa versión de ti mismo que tolera lo que ya deberías haber vencido. Hoy, si esa voz está subiendo de volumen dentro de ti, no corras, no te tapes los oídos, no te distraigas buscando silencio externo. Mira dentro, responde, rinde, porque esa voz no es juicio, es amor, es el cielo tocando tu conciencia para decirte: hay algo mejor, hay una vida más plena, y comienza cuando decides vivir en verdad. El eco de una palabra que no se va. Hay frases que escuchas y olvidas, palabras que entran por un oído y salen por el otro. Pero a veces, una sola palabra se queda, se instala en lo más profundo de tu interior. No importa si la escuchaste en una predicación, en una conversación casual, en una canción antigua o en un susurro inesperado en tu espíritu. Esa palabra resuena, se repite, vuelve, te persigue con ternura. Y aunque intentes distraerte, no se va. Eso no es casualidad, es el Espíritu Santo usando el eco para hablarte.
porque cuando Él quiere grabar algo en ti, no siempre lo hace con volumen, a veces lo hace con repetición, con una frase que se convierte en espejo, con una palabra que late como una campana silenciosa en tu alma. Tal vez es una cita bíblica que has visto 3 veces esta semana en lugares distintos, o una frase que alguien te dijo sin saber que te estaba tocando el corazón, o una palabra que no logras sacar de tu mente. Regresa, perdona, espera, ora, suelta. La forma cambia, el mensaje no. El eco no es ruido, es señal. Cuando Dios quiere tratar un área específica de tu vida, muchas veces envía el mismo mensaje en múltiples formas. Y si no escuchas a la primera, lo repite y lo vuelve a repetir, no por impaciencia, sino por amor, porque sabe que tu alma necesita tiempo para abrirse, que tu mente necesita procesar lo que tu espíritu ya reconoció. Ese eco puede incomodar, puede tocar puntos que preferías dejar cerrados, puede enfrentarte a decisiones que has postergado, pero también puede traer consuelo. Puede recordarte promesas que habías olvidado, puede hacerte llorar sin entender por qué, porque no es solo una frase, es una llave, una semilla, un llamado divino en forma de palabra persistente. La mayoría de las personas ignora estos ecos, los explican con lógica, los reducen a coincidencias. Pero tú, si estás aquí, sabes que no es así. Hay algo más profundo moviéndose dentro de ti, y esa palabra que no se va, tiene un propósito. El Espíritu te está hablando directamente al alma, no a través de ruido, sino de resonancia. No la deseches. Escríbela, medítala, guárdala, pregunta: Señor, ¿qué quieres decirme con esto? Porque esa palabra puede ser la respuesta que llevas tiempo buscando. Puede ser la dirección que no logras ver. Puede ser el inicio de una sanidad o el fin de un ciclo que ya no sostiene tu propósito. Cuando el cielo hace eco en tu interior, no es para confundirte, es para confirmarte, para asegurarse de que no pases por alto lo que están haciendo en ti. Y cuando decides obedecer esa palabra, aunque no la entiendas del todo, descubres que no era solo un eco, era el Espíritu guiándote hacia una nueva etapa. El cierre repentino de relaciones estratégicas. A veces las personas se alejan sin motivo aparente. Alguien que era esencial en tu día a día comienza a distanciarse. Conversaciones que antes fluían, ahora se enfrían. Vínculos que parecían permanentes se rompen sin explicación clara. Y lo primero que haces es cuestionarte. ¿Qué hice mal? ¿Por qué todo cambió tan de repente? ¿Cómo algo tan fuerte se volvió tan frágil? Pero hay algo que el alma necesita comprender para poder sanar. No todas las pérdidas son castigo, algunas son protección. Y muchas veces es el Espíritu Santo quien permite o provoca que ciertas relaciones se cierren para abrir caminos que tú no podrías tomar si siguieras atado a esas conexiones. Lo que tú llamabas estratégico, tal vez Dios lo veía como una distracción. Lo que tú considerabas necesario, tal vez Él lo consideraba un riesgo para tu crecimiento espiritual. Hay vínculos que fueron buenos por un tiempo, pero que no pueden caminar contigo hacia el próximo nivel. Y si no tienes el valor de soltarlos, el Espíritu te ayuda cortándolos. Este tipo de ruptura duele, porque no siempre hay una pelea, no siempre hay una traición, solo una distancia creciente, una desconexión invisible, y eso confunde, porque el alma quiere entender, justificar, cerrar ciclos con lógica. Pero en el mundo espiritual, no todo se explica. Hay decisiones del cielo que solo se revelan con el tiempo, y mientras tanto, se caminan con fe. Puede ser que Dios haya visto algo que tú no viste, intenciones ocultas, dependencias emocionales, ataduras invisibles, o simplemente un peso que impediría que respondas a tu verdadero llamado. Y por eso, antes de revelarte lo nuevo, limpia lo viejo. Antes de llenarte, te vacía. Pero atención, el hecho de que alguien se haya ido no significa que debas cerrar tu corazón. No te vuelvas duro.
No te llenes de orgullo espiritual, solo suelta en obediencia y continúa. Porque cuando Dios permite que una relación termine, también promete traer lo que sí está alineado con su propósito en ti. Él no te quita para dejarte solo, te quita para hacer espacio. Si estás viviendo un alejamiento reciente, si perdiste una amistad, un socio, una conexión valiosa y no entiendes por qué, respira, ora, pregunta al Espíritu, ¿esto fue tuyo? Porque si la respuesta es sí, entonces no es pérdida, es redirección, es protección divina disfrazada de separación humana. Recuerda, Jesús también permitió que ciertas personas lo dejaran antes de enfrentar su propósito final. No porque Él lo necesitara, sino porque la cruz no se comparte con cualquiera. Algunos caminos solo se caminan con Dios y nadie más. El llamado a dejar algo bueno por algo eterno. Hay momentos en los que todo parece estar bien. No estás en crisis, no estás en pecado, no estás huyendo de Dios. Pero, aún así, algo en tu interior comienza a agitarse. No se trata de destrucción, sino de transición. No es caos, es inquietud. Como si lo que antes te llenaba ahora te quedara pequeño. Como si una voz silenciosa te dijera, esto fue bueno, pero ya no es suficiente. Este tipo de movimiento no es racional, no tiene lógica desde afuera. Quien te ve piensa que deberías estar satisfecho, agradecido, conforme. Pero tú sabes que algo dentro de ti está cambiando. No se trata de ingratitud, se trata de obediencia. El Espíritu Santo te está llamando a soltar algo que todavía parece útil, para abrazar algo eterno que aún no puedes ver. Es uno de los llamados más difíciles, porque no estás dejando lo malo, estás dejando lo cómodo, lo conocido, lo que funciona, lo que ya dominas. Pero el crecimiento espiritual no se da en la zona segura. Se da cuando obedeces esa incomodidad sagrada que te empuja hacia lo desconocido, donde solo Dios es tu guía. Este llamado puede manifestarse de muchas formas. Una carrera que ya no te llena, un ministerio que ya cumplió su ciclo, una relación que fue sana pero ya no está alineada al propósito, una rutina que fue bendición pero ahora te estanca. Y entonces el Espíritu comienza a inquietarte no con amenazas, sino con silencios, no con tormentas, sino con hambre. Un hambre que ningún logro ni actividad puede saciar. Y cuanto más te resistes, más sientes que algo dentro se apaga. Porque cuando Dios quiere llevarte a otro nivel, primero te incomoda en el nivel actual. No porque lo que estás haciendo sea malo, sino porque ya no es lo que te construye. Y si decides quedarte, empiezas a perder brillo. Pierdes pasión, pierdes claridad, porque la unción no se mantiene donde Dios ya no quiere que estés. Abraham tuvo que dejar la tierra que conocía. Moisés tuvo que salir del palacio. Pedro tuvo que soltar las redes. No porque donde estaban era pecado, sino porque no era el lugar donde la promesa iba a cumplirse. El Espíritu Santo no te empuja a dejar lo bueno por lo malo, te empuja a dejar lo bueno por lo eterno. Si estás sintiendo esta incomodidad sin explicación, si algo en ti sabe que llegó la hora de dar un paso aunque no tengas todos los detalles, confía. No estás huyendo, estás obedeciendo, no estás perdiendo. Estás sembrando. Y del otro lado de esa obediencia hay una plenitud que ni siquiera puedes imaginar aún. Dios no te pide que sueltes para dejarte vacío. Te pide que sueltes porque hay algo eterno en camino. Y si te atreves a decir sí, aunque no tengas respuestas, descubrirás que lo eterno siempre vale más que lo seguro. La sensibilidad emocional como instrumento de discernimiento. ¿Te has sentido más sensible últimamente? ¿Lloras con facilidad? ¿Te conmueve una palabra, una canción, un gesto? ¿Sientes el dolor ajeno como si fuera tuyo? Lo que antes no te tocaba, ahora te traspasa. Y quizás
Pensaste que estás débil, demasiado emocional, fuera de control. Pero, ¿y si te dijera que no es debilidad, sino activación espiritual? Cuando el Espíritu Santo comienza a moverse en lo profundo del alma, una de las primeras cosas que afina es la sensibilidad emocional. No para que te quiebres, sino para que disciernas. No para que sufras más, sino para que sientas más lo que Dios está mostrando. Porque hay cosas que solo se comprenden con el corazón abierto. Y hay momentos en los que el discernimiento no llega por la razón, sino por el temblor del alma. Tal vez estás pasando por una temporada donde todo parece afectarte más. Una injusticia que antes ignorabas, ahora te duele. Una palabra hiriente ya no te rebota, te hiere. Un tiempo de oración te deja llorando sin saber exactamente por qué. Todo eso no es fragilidad emocional, es sensibilidad espiritual. Es Dios afinando tu espíritu para que seas más receptivo a su voz. Esta sensibilidad no es exageración, es una herramienta. El Espíritu te permite sentir más profundamente para que puedas identificar lo que es de Él y lo que no. Porque en tiempos donde hay tantas voces hablando, tantas emociones disfrazadas, tantas verdades contaminadas, solo un corazón afinado puede percibir la diferencia entre lo santo y lo manipulador. Y cuanto más sensible te vuelves, más capaz eres de consolar a otros, de ver lo que nadie ve, de interceder sin que te lo pidan, porque el Espíritu no solo te habla para ti, te toca para que toques a otros, te sensibiliza para usarte como canal, como instrumento vivo de compasión, de justicia, de verdad. ¿Te has sentido demasiado emocional? ¿Te has preguntado por qué lloras cuando oras? ¿Por qué sientes lo que otros callan? ¿Por qué el dolor de un extraño te deja sin aliento? Quizás no es tu emoción, es el Espíritu en ti. Es la manifestación de una unción que no se demuestra con gritos ni saltos, sino con lágrimas que limpian, temblores que purifican y silencios que sanan. No reprimas esa sensibilidad, no la escondas, no la niegues para parecer fuerte, déjala fluir, porque tal vez estás recibiendo más de lo que tú mismo puedes comprender. Y en ese desborde emocional, hay una señal. Dios te está usando. Dios te está moldeando. Dios te está entrenando para sentir con su corazón. La urgencia interna de perdonar a alguien específico. Hay días en que un nombre aparece en tu mente sin haberlo buscado. Un rostro que creías olvidado. Una historia que pensabas superada. Una herida que ya no dolía. Vuelve a tocar tu alma sin permiso. Y no es nostalgia, no es coincidencia, es el Espíritu Santo trayendo a la luz algo que aún no ha sido sanado, algo que fue escondido, ignorado, postergado, pero que no puede quedarse así si quieres avanzar. Cuando Dios quiere liberarte, muchas veces empieza mostrándote a quién debes perdonar. No es una idea vaga, no es una sensación difusa, es concreto, es directo, es esa persona, esa conversación pendiente, ese dolor que aún pulsa aunque lo hayas enterrado con 1000 razones. Porque el perdón no es olvido, el perdón es obediencia, y cuando el Espíritu te llama a perdonar, lo hace no solo por el otro, sino por ti. Porque hay cadenas que no se rompen hasta que sueltas el resentimiento que aún llevas dentro. Tal vez estás orando por liberación, por paz, por propósito, pero el cielo está esperando que sueltes ese juicio que guardaste en secreto, esa venganza disfrazada de indiferencia, esa herida que has usado como escudo, porque mientras esa amargura viva en ti, no habrá espacio para lo nuevo que Dios quiere derramar. El perdón no siempre se siente, se decide. Y a veces, el Espíritu no espera que estés listo, solo que estés dispuesto. Porque no se trata de justificar al otro,
Se trata de liberar tu alma de una prisión invisible que has habitado por demasiado tiempo. Y cuando decides obedecer, aunque sea con lágrimas, algo se rompe, algo se sana, algo cambia. El Espíritu te lo recuerda en momentos inesperados, durante la oración, en una alabanza, en medio del silencio. De pronto, ahí está ese rostro. Y sabes que es Dios hablándote, empujándote con ternura a perdonar, a soltar el juicio, a dejar que Él haga justicia a su manera. Porque mientras sigas cargando lo que Él te pide soltar, tu alma no podrá avanzar al siguiente nivel. Perdonar no es olvidar lo que pasó, es declarar que ya no tiene poder sobre ti. Es reconocer que tú también has sido perdonado por Dios y que no puedes pedir gracia mientras niegas misericordia. Es rendir tu dolor al único que puede transformar las cenizas en vida. Si el Espíritu te está trayendo a alguien a la memoria, no es casualidad, no es el pasado volviendo, es el futuro llamando, es la voz del cielo diciéndote, ya es tiempo. Y cuando obedeces, aunque duela, aunque llores, aunque no entiendas todo, sentirás algo que ninguna venganza puede dar: libertad, la ausencia de placer en cosas que antes llenaban. Hay un momento inquietante en el camino espiritual en el que nada de lo que antes te satisfacía logra hacerlo ahora. No es tristeza, no es apatía clínica, es una especie de vacío selectivo. Sigues haciendo las mismas cosas, alcanzando los mismos objetivos, rodeado de las mismas personas. Pero por dentro ya no hay respuesta. El alma no celebra, el corazón no vibra, y eso desconcierta. Porque lo primero que piensas es que algo anda mal contigo, que perdiste la pasión, que te volviste frío. Pero no, lo que está ocurriendo es más profundo. Es el Espíritu Santo retirando el gusto por lo superficial para abrir espacio a lo eterno. Es Dios vaciando con cuidado aquello que ya no puede sostener tu próxima etapa. Cuando el Espíritu comienza a hablarte, muchas veces lo hace apagando lo que antes te distraía. No para castigarte, sino para despertarte. Porque hay placeres que cumplen su función por un tiempo, pero luego se vuelven ruido. Y Dios, que te ama, no permite que vivas anestesiado cuando quiere llevarte a una vida más plena y consciente. Puede ser que ya no disfrutes ciertas conversaciones, que ciertas rutinas te cansen el alma, que logros que antes te emocionaban ahora te dejen indiferente. Y eso duele, porque te obliga a mirar hacia adentro y admitir que algo cambió. Pero ese cambio no es pérdida, es transición. Es señal de que el Espíritu está redefiniendo tus fuentes de satisfacción. El vacío que sientes no es ausencia de vida, es ausencia de distracción. Es el silencio necesario para que escuches lo que realmente importa. Porque mientras estabas lleno de cosas, no había espacio para Dios. Y ahora que esas cosas ya no llenan, el Espíritu te invita a descubrir una alegría más profunda, menos ruidosa, más verdadera. Este proceso incomoda porque te deja sin apoyos conocidos, te confronta con preguntas que evitabas, te obliga a buscar sentido más allá del placer inmediato, pero es ahí donde nace la madurez espiritual. Cuando ya no necesitas estímulos constantes para sentirte vivo, sino presencia. Cuando el alma aprende que la verdadera plenitud no se consume, se recibe. Si hoy sientes que nada te satisface como antes, no te asustes, no te apresures a llenarte de nuevo. Detente, escucha, pregunta con humildad. Espíritu Santo, ¿qué estás vaciando para poder llenarme? Porque ese vacío no es el final de algo. Es el comienzo de una profundidad que aún no conoces. La incomodidad frente al pecado aceptado. Antes lo tolerabas, lo justificabas. Lo llamabas humano, normal, parte de tu proceso. Aprendiste a vivir con eso, a esconderlo, a minimizarlo, a disfrazarlo con argumentos. Pero ahora, algo cambió.
Ya no puedes hacerlo sin sentir incomodidad. Ya no puedes ignorarlo sin sentir que traicionas algo sagrado dentro de ti. No es miedo, no es culpa impuesta, es algo más profundo. Es el Espíritu Santo despertando tu sensibilidad frente al pecado que antes aceptabas. Cuando Dios quiere llevarte a una nueva dimensión espiritual, no solo te da revelación, te da convicción. Y esa convicción no llega con condena, llega con verdad. Una verdad que no aplasta, pero sí arde. Que no te expone públicamente, pero sí te confronta en lo íntimo. El pecado que antes convivía contigo, ahora se convierte en estorbo. Porque lo que antes tolerabas con ligereza, ahora el Espíritu lo ilumina con intensidad. Y cuanto más te acercas a Dios, más evidente se vuelve lo que antes estaba oculto. No porque seas peor, sino porque estás siendo purificado, porque el Espíritu no quiere que vivas dividido, no te quiere parcialmente libre, no quiere un corazón que lo adore mientras oculta rincones de sombra. Él quiere todo de ti, y para eso, primero te muestra lo que aún necesita ser rendido. Tal vez no es un acto escandaloso, tal vez es una actitud, una adicción secreta, un orgullo que disimulas, una mentira cómoda, una conversación que no deberías seguir teniendo, un pensamiento que ya no puedes justificar. No importa cuán pequeño parezca, si el Espíritu lo está revelando, es porque ya no puedes seguir allí. Y no basta con sentir esa incomodidad. Hay que responder, porque si ignoras la voz del Espíritu, si acostumbras tu alma a convivir con lo que ya no debe estar, tu sensibilidad comienza a apagarse. Y cuando eso pasa, el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, el pecado se normaliza. Y cuando se normaliza, la voz de Dios se silencia. Pero si hoy estás sintiendo esa incomodidad, esa punzada suave pero constante, ese fuego que no te deja seguir igual, alégrate. Significa que aún estás vivo por dentro. Significa que el Espíritu Santo no te ha soltado. Significa que estás siendo amado con corrección y que hay algo nuevo, más santo, más libre, esperándote del otro lado de esa rendición. No negocies con el pecado que el Espíritu ya te mostró. No lo justifiques, no lo maquilles, ríndelo, suéltalo, y verás cómo, al dejar ir lo que antes creías necesario, comienza a fluir una paz que no habías sentido en mucho tiempo. Porque donde hay verdad, hay libertad. Y donde el Espíritu del Señor está, hay transformación real. Cuando todo en ti se calla, y solo queda una certeza: Dios te está buscando. Hay momentos en los que ya no quedan fuerzas para orar con palabras. No hay emoción, no hay lágrimas, no hay música, no hay entusiasmo, solo silencio. Un silencio pesado, denso, inexplicable. Y en ese silencio, todo lo que antes te sostenía parece haberse esfumado. Te preguntas si algo anda mal contigo, si tu fe se apagó, si Dios se alejó. Pero en realidad, ese vacío que sientes es la antesala de un encuentro. El Espíritu Santo tiene formas misteriosas de hablar, y una de las más profundas es el silencio total, no como ausencia, sino como presencia que lo llena todo sin decir nada. Porque hay verdades que no se gritan, se revelan cuando el alma se rinde. Y en ese instante en que ya no puedes más, cuando toda tu estructura interior se calla, queda una certeza que no sabes explicar. Dios te está buscando. No es una idea, no es un consuelo mental, es una presencia viva, envolvente, inconfundible, que no viene a exigirte nada, solo a estar contigo. Como si el cielo mismo descendiera y se sentara a tu lado en medio del cansancio. No te pide explicaciones, no te exige resultados, solo te abraza con su silencio, y en ese abrazo todo lo que dolía comienza a perder fuerza. Ese silencio no es abandono, es habitación. Es como si el Espíritu susurrara: ya no necesitas entender, solo quédate.
yo estoy aquí. Y en ese estar, tu alma empieza a sanar, porque la verdadera transformación no comienza con promesas, comienza con rendición, con ese momento en el que ya no puedes sostener ni una palabra más y decides callar, decides rendirte, decides abrirte al misterio de un Dios que no siempre responde como esperas, pero que siempre llega cuando más lo necesitas. Hay momentos en los que las oraciones más poderosas no se dicen, se respiran, se lloran, se callan, porque Dios no necesita tus frases pulidas para tocar tu espíritu, solo necesita tu disponibilidad, tu entrega, tu silencio rendido. Y es ahí, en esa quietud profunda, donde algo sobrenatural ocurre. Una paz que no entiendes, un consuelo que no buscaste, una certeza que no viene de ti. Él está contigo, Él te está buscando, Él ya te encontró. Hoy, si estás en esa etapa donde nada parece fluir, donde tu voz se apagó, donde tu alma está quieta, no te sientas lejos de Dios. Estás más cerca que nunca, porque cuando todo se calla, el Espíritu habla. Cuando todo se detiene, el cielo se manifiesta. Cuando todo dentro de ti cae, Dios te sostiene. Cierra los ojos, no digas nada, solo escucha. En este momento no necesitas más palabras, solo una apertura total, porque hay una certeza que lo cambia todo. Dios no te ha soltado, Dios te está buscando y ahora Dios está aquí.